Muy buenos días, tardes, noches, maestra. En este día vamos a hablar del análisis de recorrido por edificios generales. Fue el tema que nosotros nos dispusimos a hacer para poder hacer la práctica de hoy. A continuación tenemos el índice. En la parte del índice tenemos tanto los objetivos como la introducción, el desarrollo, resultado y análisis y la conclusión. En los objetivos, pues tenemos básicamente qué es lo que encontrar un método en el que permita predecir la velocidad. La velocidad en este caso, pues vendría siendo nuestra dependiente, ya que con cada edificio alternado en base a nuestro paso va a cambiar. En dado caso, pues vendría siendo una dependiente en una constante para nosotros. Verificar si los datos obtenidos siguen un comportamiento y por consiguiente evaluar que la variable influye más en la velocidad. Como introducción analizaremos datos sobre el recorrido de personas entre distintos edificios del plantel. Esto para determinar básicamente lo que viene siendo que una estimación promedio de la velocidad de las personas en base a cómo se mueven, los edificios que recorren, para tener una aproximación y diferenciación para verificar los cálculos son válidos o estables en lo que vamos a realizar en cuanto a la obtención de datos. A continuación, pues en la obtención de datos, aquí ya tenemos lo que viene siendo la dependiente, que es la velocidad. En dado caso, nosotros estuvimos haciendo lo de los edificios, que es desde la entrada hasta los edificios y entre edificios a otros edificios. En este caso nos guiamos nosotros en base a un cronómetro, el cual estuvimos marcando entre edificios, para poder así tener la velocidad, el tiempo y la distancia aproximada sobre cada edificio, en este caso, que nos dieron tanto independiente como dependiente. Como independiente tenemos la distancia y el tiempo, y como dependiente tenemos la velocidad. Aquí tenemos la interpolación lineal. Este es el método que utilizamos para poder verificar sobre los datos. Lamentablemente, pues vimos que la interpolación lineal aquí daba muy desparejo el tema, entonces no iba a ser lineal, no iba a poder calcular de forma certera lo que nosotros estábamos buscando. En ese caso hicimos una interpolación polinomial de segundo grado, el cual daba un poquito más cercano, pero solamente dando algunos ciertos puntos. Ahí en Y nosotros tenemos nuestra fórmula, en ese caso sería nuestro dato numérico. Y por consiguiente tenemos la regresión, que en este caso la va a platicar mi compañero José Luis. De acuerdo a la regresión, este es un método más detallado, en cambio la interpolación. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la regresión utiliza dos métodos, que es la interpolación lineal y la polinomial. ¿Qué quiere decir? Utiliza básicamente una gráfica, como interpolación polinomial, una gráfica que se adecua más a este tipo de datos que utilizamos para que se establezca más, como ejemplo, el valor de R, que sea más estable. De acuerdo a la gráfica que vemos aquí, que es de la variable 1, que es la distancia, vemos que como los puntos azules son las predicciones en Y, o no, más bien son los datos que tenemos ya obtenidos, y la predicción sería los puntos naranjas. Otro valor que tenemos es que el p-value, como es menor a 0.5, tiende a ser que es más aceptable. Pero en cambio aquí, como la variable de distancia es mayor a 0.7, básicamente este método de regresión, con base a los datos de la distancia en buscar una predicción de acuerdo a la velocidad que queríamos, no nos sirve básicamente este método en la regresión de una sola variable. En cambio, la regresión múltiple, que utiliza las dos variables independientes de acuerdo a la variable dependiente que están buscando, que son predicciones de una velocidades, en esta sí sirve, ya que básicamente tenemos en valor de R un 67%, que es 0.67, lo cual básicamente estáticamente está bien, ya que su p-value es menor a 0.5. Esto no quiere decir que la variable 1 trabaja en positivamente elevando, en cambio la variable 2 está en negativo, o sea, va bajando. Otro punto que podemos ver es en la columna F, que nos dice que es un valor de 14.28, que básicamente estadísticamente dice que es muy bueno, diciendo que estos valores o este método sí está evaluándose bien. Y sería todo esto por la regresión múltiple. Como resultado de ese análisis, tenemos que la generación de datos que tuvimos base a dar recorridos dentro de parte de edificios entre edificios, nos da como un valor de 17 datos, que es un alto valor de datos, ya que entre mayor datos tengas, la interpolación o el método que utilices de regresión se va a complicar, porque tienes que ordenar tus datos entre datos, y algunos datos o variables independientes van a coincidir desordenadamente. Como método efectivo podemos hacer la regresión múltiple, que sería entre las dos variables que tenemos como independientes, ya que de este método sí nos sirvió, ya que tenemos un 67%, tanto en como tenemos las predicciones dadas de una distancia para encontrar la velocidad, que serían las predicciones. Tanto las gráficas, la interpolación lineal y polinomial no se efectúan de manera correctamente, ya que estas no, como tal, no pegan en todos los puntos, ya que unos puntos suben y bajan. Esto no nos pueden dar como que converja bien o que no se esté utilizando bien este método. Y vamos con las conclusiones, que mi compañero Rafael va a empezar primero. Bueno, concluimos que de parte del método de interpolación lineal usado en Excel agregado un análisis de datos con gráficas que nos permiten visualizar un estimado de los valores que conocíamos mediante distancias entre edificios que se encontraban en puntos o datos conocidos,
dio el resultado de lo que nos ayudó a observar y conocer faltantes en las estadísticas de las estimaciones cotidianas del paso frecuente sobre diferentes edificios con paso constante. Eso fue lo que nos ayudó y lo que pudimos observar a partir del método utilizado. José Luis también va a dar una parte de su conclusión sobre lo que estima él acerca del método. De acuerdo con esta propuesta de cómo buscar y analizar la velocidad de recorrido, en los edificios del instituto es prescindible observar que en algunos métodos son casi válidos en tanto como actúan los datos ya obtenidos, que lo más que queda estable fue la regresión múltiple, en cambio de la interpolación lineal y polinomial, ya que no pueden ayudar a que se hallen las predicciones de una forma estable. Muchas gracias por la atención, maestra. Que tenga un bonito día.